Bienvenidos a todos y a todas a la nueva temporada de Parche Pro, nuestro programa de opinión juvenil que se emite todos los miércoles por el canal de la Universidad del Valle. El día de hoy vamos a tocar un tema muy bueno y muy pertinente para todos los jóvenes, la inserción laboral en Colombia para nosotros los jóvenes. Mi nombre es Dani Pozo y con ustedes María Camila. Hola Dani, y un saludo a ustedes en casa, a todos nuestros televidentes que una vez más se conectan con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nos van a encontrar como @canal Univalle TV, y recuerden también que van a poder participar del tema del día de hoy y dejarnos todos sus comentarios. Muy bien, María Camila. Para empezar a contextualizar, María Camila, los jóvenes nos enfrentamos a una responsabilidad gigante y a un gran desafío que es cómo abordar, después de que terminamos nuestros colegios, universidades, el mundo laboral y muchas veces sin ninguna herramienta. Así es, Dani, así que reflexionaremos sobre la situación de los jóvenes en la actualidad y la realidad del mercado laboral, así también como las medidas que se deben tomar para mejorar la inclusión laboral juvenil en cuanto a temas de empleabilidad, de equidad de género y por supuesto muchos temas más que resultarán del diálogo con nuestros invitados. Pero antes de presentarlos, los invito a que veamos el siguiente informe. El mercado laboral es un ámbito clave para el desarrollo de la economía y de la humanidad. Aunque su oferta es amplia, la demanda actualmente no ha sido un camino fácil para la mayoría de los ciudadanos por diferentes variables de tipo cultural, educativo, social y tecnológico. En Colombia, existen indicadores que dan cuenta de la dinámica del mercado laboral para las mujeres, hombres, jóvenes y otros grupos poblacionales específicos que han presentado algunas variables significativas a lo largo de la historia en el país. Dentro de los indicadores se encuentran aspectos como la tasa de ocupación y desocupación, la rama de actividad en el que se desempeñan, la remuneración, entre otros. En este nuevo escenario social han surgido diferentes trabajos especializados altamente tecnologizados. Esto ha permitido un crecimiento del trabajo informal, lo que representa un número considerable del sector con colaboradores freelancers, que a menudo carecen de protección social alguna, aunque devengan mejores salarios. En el caso de los jóvenes, el tema de la inserción laboral ha sido complejo, sobre todo en las ciudades de Colombia con mayores índices de desempleo juvenil como Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Barranquilla. Dicha población reclama un vínculo más fuerte entre los programas de formación para el empleo, como la adecuación e implementación de las políticas públicas, mejorar la calidad en la educación, promover la equidad y generar más oportunidades para el acceso y la permanencia en el empleo formal, disminuyendo los índices de pobreza y marginalidad. A pesar de que en los últimos años nuestro país ha presentado momentos de crecimiento del PIB del orden del 7% anual, las mujeres, y en especial los jóvenes, siguen encontrando algunos obstáculos para insertarse productivamente en el mercado de trabajo. Finalmente, los gobiernos deberían concentrarse en facilitar las primeras experiencias laborales y en los aspectos que dificultan la inclusión laboral, principalmente en aquellos con bajo nivel educativo, permitiendo así el fortalecimiento de competencias, la construcción de conocimiento y el mejoramiento del capital humano, que darán paso a jóvenes con mayores oportunidades en este mercado, en el concierto nacional e internacional. Hoy en Parche Pro, inserción laboral de los jóvenes en Colombia. Muy bien, María Camila, y para hablar de este tema nos acompañan unos expertos que, mejor dicho, nos van a contar absolutamente todo sobre la inserción laboral en los jóvenes. Quiero arrancar con la primera, María del Pilar Castillo, economista de la Universidad del Valle, magíster en economía también de la Universidad de Alicante y actualmente es profesora titular del Departamento de Economía aquí de la Universidad del Valle. María Pilar, bienvenida. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, por tener la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Nuestra segunda invitada es Azucena Moranchel. Ella es comunicóloga de profesión, es productora y creadora del podcast El Saco y es columnista en un medio de comunicación. Es directora del área de alianzas universitarias de lapieza.io. Esta es una empresa que defiende las habilidades, los conocimientos y las soft skills como unas soluciones a los procesos de reclutamiento y empleabilidad en la actualidad. Así que Azucena, gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a Parche Pro. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Ok,
Bueno, y seguimos con Paul Morral, que es licenciado en negocios internacionales de Neoma Business School de Francia y actualmente es fundador de La Pieza, que es el primer software de reclutamiento libre de sesgo que permite a las empresas publicar de manera automática vacantes en más de 60 bolsas de mercado. Así que, Paul, bienvenido. ¿Qué tal? Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Paul. Bueno, y finalmente tenemos a Érico Rentería. Él cuenta con un doctorado en psicología y con un postdoctorado en psicología social y del trabajo. Es también magíster en psicología social de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Es profesor titular, y es director del Grupo de Investigación de Psicología Organizacional y del Trabajo del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, aquí en la ciudad de Cali. Así que, Érico, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, al igual que mis demás colegas, esperamos tener un espacio importante de divulgación y aclaración sobre todo lo que implica joven y trabajo en este momento. Muchas gracias. Bueno, muy bien, María Camila. Y ahorita que ya tenemos a los invitados, pues vamos de una vez a hablar de nuestro tema. Y me gustaría hacerle la primera pregunta a Érico. ¿Cuál es la situación actual que están viviendo los jóvenes laboralmente en Colombia? Bueno, yo no sé por qué fui escogido como el primero, pero lo acepto. Y el punto es que la situación actual no es diferente de antes de la mal llamada pandemia en el sentido laboral. O sea, los porcentajes de ocupación, desocupación, empleo, por supuesto que han variado. Claro que sí, hay muchas más personas desocupadas o desempleadas en los últimos 10 meses en Colombia y en América Latina, dependiendo del tipo de trabajo, más allá del sexo. Pero la proporción de desocupación no ha cambiado en un sentido que tiene que ver con las cualificaciones. Quienes tenemos o tienen más opción de trabajar remota o virtualmente, mantenemos muchas opciones de ocupación. Quienes no lo tienen y están prohibidos, por ejemplo, las personas del trabajo informal, tienen más dificultad. Ahora bien, hay un asunto que es muy importante para tener en cuenta, Dani, y es que hace 3-5 años, la OMS y la OPS cambiaron el rango de edad de joven que terminaba en los 25 años y pasó a los 28 en un caso y a los 29 en el otro. O sea que el rango de personas que están en ese espectro es mucho mayor. Luego yo diría, el problema es mucho mayor y hay algo que espero que en algún momento podamos tocar el día de hoy que tiene que ver con una categoría que es la de los ninis, los que ni trabajan ni estudian estando en la llamada edad económicamente activa o productiva. Pero yo diría que lo que han cambiado son algunas de las proporciones. Tristemente las proporciones no son favorables, pero eso sí, hay algo clarísimo viendo a los datos de esta semana de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, del DANE en Colombia, de la Alcaldía de Cali, y es que la pirámide es invertida en función de la cualificación académica de las personas. Y por supuesto, en función de no leer más que existe un mercado de trabajo de jóvenes, de mujeres, de adultos, no, sino que existen segmentos específicos de mercados de trabajo donde tienes más o menos oportunidades dependiendo de tu cualificación, tu experiencia, y de hecho tenemos 2 expertos aquí en esta sesión. Gracias. Bueno, y Dani, para generar un poco más de contexto y ampliar esta explicación, me gustaría preguntarle a nuestra invitada María del Pilar, desde su experiencia, ¿usted cómo ve el panorama laboral juvenil en estos momentos? Bueno, yo tiendo a estar de acuerdo con lo que dice Érico, porque de verdad que la situación, lo que ha ocurrido con la pandemia es que se ha agudizado una situación que ya de por sí era lamentable, precaria para los jóvenes. Yo trabajo con población vulnerable de Oriente y Ladera, y si la situación para ellos era, digamos, catastrófica antes de la pandemia, pues ahora la situación para ellos se ha tornado aún más grave. Lo que dice el profesor es muy cierto.
En la ciudad de Cali la informalidad es geográfica. Es decir, nosotros no podemos hablar de la tasa de informalidad para la ciudad de Cali. Deberíamos hablar de la tasa de informalidad por comunas, porque uno ve que Oriente y Ladera son los sectores de la ciudad que más población en la informalidad tienen, que es la población más vulnerable. Con la pandemia, toda esta población, como decía el profe, se quedó sin poder hacer trabajo remoto, ¿sí? Entonces ellos no tuvieron esa posibilidad, no tuvieron esa lección que tuvimos mucho, de quedarnos en la casa trabajando desde la casa. Entonces sí, yo sí creo que el problema del desempleo para la ciudad es un problema de localidades, de sectores, donde hay más población desempleada, más jóvenes sin oportunidades frente al centro o a la zona central de la ciudad. Muy bien. Ahorita vamos a conocer el contexto internacional, Azucena. ¿De qué manera se está percibiendo la empleabilidad en los jóvenes en tu país? Claro, pues todo lo que han comentado hasta este momento me parece muy, muy interesante. Obviamente, cuando pensamos, por ejemplo, en encontrar nuestro primer empleo, es casi utópico pensar en una inclusión laboral, ¿no? En Latinoamérica. En México tenemos cifras bastante tristes, ¿no? Que nos han marcado a lo largo de la historia, que bueno, 6 de cada 10 personas sufren de discriminación laboral, ¿no? Y esto es por un proceso de selección bastante sesgado, lo cual pues tiene características tal vez que los reclutadores y empresas de reclutamiento empiezan a ver como tal vez un factor de decisión, ¿no? Tu sexo, tu edad, también el lugar de donde vienes. Estas pueden ser características que desgraciadamente marquen un sí o un no dentro de tu futuro en una empresa. Entonces, claramente existe este miedo en los universitarios, en los recién egresados, ¿no? Pero ya cuando tenemos esta realidad de frente y nos topamos con estas cifras, sí es algo que tenemos que cambiar y obviamente optar también por reducir esta brecha digital, ¿no? Que hoy nos está abriendo las puertas para todo. Entonces, justo lo que yo me gustaría pues mencionar muchísimo en este espacio que tenemos disponible es que sí, la discriminación laboral y todo este tipo de sesgos está muy marcado en Latinoamérica, está muy marcado en nuestro país, en México, y lo estamos viendo, ¿no? En la empresa. Paul ahí nos podrá contar un poquito más, pero sí es algo con lo que tenemos que luchar, tenemos que estar optando ahí un cambio. Bueno, algo que nos han dejado claro los tres invitados hasta el momento, lo tocaba muy puntualmente María del Pilar hace unos momentos, es que se ve una especie de desnivel de competencias. Entonces, por un lado tenemos la sobreeducación y el exceso de competencias de unos jóvenes y por otro lado la subeducación y falta de competencias de muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos jóvenes que a sus 25 años ya tienen 2 carreras, tienen un magíster, tienen especializaciones, hablan 5 idiomas y por otro lado tenemos a jóvenes de las mismas edades que apenas están logrando terminar su bachillerato, que todavía no han podido ingresar a una universidad. Entonces, ese desnivel genera, creo yo, un sesgo en el proceso de reclutamiento. Me gustaría hablar con Paul. Ustedes desde La Pieza prometen ser el primer software libre de sesgos. ¿Cómo están trabajando ustedes eso? Totalmente. El gran problema que hay hoy en día es que se siguen tomando decisiones en base al currículum. Y en el currículum, ¿qué vemos? O sea, vemos al final la foto de la persona, si está bonita o no, vemos su edad, su sexo, su nombre, si tiene licenciatura, si tiene maestría, si tiene un MBA en una de las mejores universidades en Estados Unidos. Y al final todos esos detalles no determinan para nada habilidades y conocimientos reales de los candidatos. Entonces, en base a eso, nosotros desarrollamos un software que permite justamente generar un CV libre de sesgos, donde no aparecen esos detalles, donde realmente aparece la parte, vamos a decir, importante, ¿no? De experiencia profesional, de los logros de las personas, y donde además, cuando una persona se postula a través de nuestro software, de nuestra plataforma, se le generan preguntas para determinar realmente su conocimiento de acuerdo a las habilidades que requiere la compañía. Y es así como el software, de manera inteligente, puede decir, ¿sabes qué? De 500 personas que aplicaron en tus vacantes, checa esas 10 porque esas 10 hacen fit con tu cultura y también tienen las habilidades que requieres para tu vacante. Y es así como podemos dar también posibilidad a personas que quizá no estudiaron o que tienen carrera trunca o que quizá estudiaron
no sé, historia, pero que están aplicando algo de matemáticas, también puedan tener esa oportunidad de tener esa llamada, esa entrevista, para que se puedan quedar con el puesto, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos nosotros. Bueno, muy bien. Después de estas dos perspectivas, la perspectiva nacional, también de México, vamos a una pausa y ya regresamos con más de la inserción laboral de los jóvenes en Colombia. Estamos de regreso aquí en Parche Pro con el tema del día, que es la inserción laboral de los jóvenes en Colombia. Y estábamos hablando de las dos vertientes, una perspectiva nacional y una perspectiva internacional por el lado de México. Y bueno, creo, Dani, que hasta el momento hemos visto que obviamente esta incertidumbre laboral no solamente genera un impacto económico y afecta de manera económica a los jóvenes, sino que también los afecta de manera emocional. En este orden de ideas quiero hablar con el doctor Rentería y que nos cuente desde la perspectiva psicológica y emocional también, ¿qué está pasando con el emprendimiento en los jóvenes? ¿Qué los motiva psicológicamente a que ellos quieran emprender? Bueno, muchas gracias, sobre todo por esta provocación. La verdad es que la noción de emprendimiento en América Latina, asociada a desempleo, ha sido utilizada para generar ingresos, que es diferente de ser empresario. Y allí hay que diferenciar con los jóvenes, las jóvenes, una cuestión muy importante. Y es, tú puedes generar ingresos y no necesariamente tener un emprendimiento, y menos en una lógica que se ha planteado en casi todo América Latina en los últimos 10 años, que es emprendimiento con innovación y desarrollo. Yo diría que hay una noción en Cali, en la alcaldía, muy brevemente, que fue no la alcaldía actual ni la anterior, hace 3 o más, que me parece que es espectacular, que hablaba de emprendimientos forzosos. O sea, cuando tú no tienes ingresos y generas esos ingresos, no porque quieras ser un empresario, eso es un emprendimiento en el sentido de emprender y hacer algo diferente, ¿sí?, a lo que nos están planteando nuestros colegas mexicanos. Yo diría que el emprendimiento en este momento es una opción que vale dentro del empleo y por fuera del empleo, y en el caso de los jóvenes y las jóvenes, de los adultos y de los ya más veteranos, es un asunto que no es opcional. O sea, emprender, ¿qué es etimológicamente? Iniciar algo, generar algo, gestar algo, y creo que deberíamos tomarlo en ese sentido. Y solo quisiera cerrar con esta parte. Tenemos que ver si lo que hacemos como propuesta para generación de ingresos, que no es solo el empleo, por eso empleabilidad no tiene que ver solo con empleo, sino con otras formas de trabajo y sobre todo con las otras 4 formas de economía que existen, que son la formal, que coexisten, perdón, la informal, la ilegal, ¿sí?, y la mixta. Y creo que es importante porque en las 4 economías están trabajando muchos jóvenes. Cuando tú vendes en un semáforo un producto fabricado por una empresa multinacional, estás en una economía mixta. Algo que fue generado en la economía formal, que se vende en la informal y está mezclado. Que es diferente que todos podamos acceder a las plataformas. Eso se lo dejo a los colegas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, es muy interesante, Dani, lo que nos ha contado el doctor Rentería, porque si lo analizamos bien, realmente podemos ver que en Colombia el emprendimiento se da no por una motivación real, sino es más por una necesidad, porque pues si no me contratan, entonces emprendo. Me gustaría que Azucena nos hablara, ¿esto pasa igual en México? Claro, yo considero también que muchas veces, ¿no? No me gustaría generalizar que siempre es por una necesidad, sin embargo, pues sí hemos visto bastantes casos de que, bueno, tal vez no me están haciendo muchísimo, no sé, no me están haciendo caso en las empresas a las que yo quiero aplicar. Tenemos lo que ya habíamos platicado un poco de este reclutamiento, este proceso de selección sesgado. Yo quiero iniciar algo, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría decir es que optemos también, ¿no?, por desarrollar nuestras habilidades blandas para este tipo de ideas que pueden surgir en algún momento en nuestra vida. Yo creo que siempre, ¿no?, nos va a llegar alguna espinita, como decimos aquí en México, de tener algún tipo de negocio propio, de algún proyecto propio, y está totalmente, pues, bien, ¿no?
Sin embargo, pues también es salirse de la zona de confort, es también mejorar y entrenar nuestras habilidades blandas para que podamos lograr este tipo de emprendimiento. Muy bien. Ahorita que tenemos aquí a Paul, que es joven, así como nosotros, y que en estos momentos está desarrollando una idea, mejor dicho, maravillosa, ¿cuál fue ese factor determinante, Paul, que te llevó a ti como profesional, como joven, de pensarte en esa idea de negocio de tu iniciativa propia y no pensar en insertarte en un mercado laboral ya fijo? Claro, realmente yo terminé la universidad y lo primero que hice fue empezar a emprender, ¿no? Me aceptaron en un programa de aceleración en una incubadora que se llama Numa, que es francesa, que estaba en 8 países en el mundo y que estaba abriendo operación aquí en México. Y realmente el por qué decidí emprender fue porque me enamoré del problema. Y creo que eso es lo más importante. Tienes un problema y lo quieres solucionar. En este caso el problema era el tema de sesgo, que el reclutamiento es demasiado manual, que las empresas publican manualmente en portales de empleo, no tienen solución integrada. Muchos detalles más que nada que hicieron que dije, tengo que emprender, tengo que hacer esa solución de acuerdo a ese problema que yo identifiqué. Y creo que eso fue el factor clave y la recomendación que diría a cualquier persona que quiera emprender es enamórense del problema y a partir de ahí trabajen su MVP, ¿no? Su producto mínimo viable para desarrollar justamente esa idea que puedan tener. Que de hecho no necesitan mucho capital para emprender. Existen demasiadas soluciones, demasiadas plataformas que les permiten sacar ese producto mínimo viable, ¿no? Muy bien. Aquí Paul nos estaba hablando de algo, María Camila, que era enamorarse del problema, de encontrar esa manera, qué es lo que a ti te apasiona de tu profesión. Y podríamos de alguna otra forma problematizar algo y es quizá la vocación o estar completamente seguro que la carrera que elegiste es la indicada, también afecta en esta cuestión de la empleabilidad. Eso sería interesante preguntarle a María del Pilar, por ejemplo. Por ejemplo. Pues a ver, yo conozco muchos casos, sobre todo, como les digo, en Oriente y Ladera, de jóvenes que quieren emprender, pero, digamos, están más motivados por la necesidad, por la precariedad de los empleos. Es decir, cuando tenés un empleo en el que te piden trabajar 18 horas con un salario mínimo, frente a montar una tienda que te va a dar algo similar, pues yo me quedo con la tienda, ¿sí? Es decir, yo sí creo que aquí la vocación, sí, yo reconozco que la vocación existe, pero para mucha gente eso es una alternativa frente a lo que no existe. Es decir, frente a un empleo formal, no tengo más alternativas que conseguirme un empleo, un empleo informal no más, que emprender. Y eso hace que la gente tampoco esté muy a gusto en eso, ¿no? Porque no es un problema de vocación, vuelvo y repito, es un problema de necesidad, de querer resolver una situación inmediata y la gente no tiene más opción. Y lo que uno ve, por ejemplo, en Colombia, lo ve en Cali, es que hay una tasa alta de fracaso en los emprendimientos, más o menos es alrededor del 70-80%. Entonces, cuando uno dice, bueno, si uno conoce esas cifras, ¿cómo quiere emprender? ¿Sí? No, es que también el mercado ha cerrado todas las posibilidades y estos jóvenes, los más vulnerables, pues, no pueden hacerlo, ¿no? Yo sí creo que y tenemos casos de emprendimientos exitosos de gente con otro tipo de capital social, con otras redes, con otras formaciones que tienen el espacio, tienen las posibilidades, porque el emprender implica eso, capital social, tener unas redes para poder que mi negocio funcione. Pero hay otra parte de la población que no tiene esa posibilidad. María del Pilar, en ese orden de ideas, ¿qué papel juega el factor del nivel educativo en, digamos, el desarrollo económico o la empleabilidad de los jóvenes? No, el nivel educativo es fundamental. Es fundamental, al menos para señalizar que yo puedo entrar al mercado laboral, ¿sí? Nosotros los niveles educativos de Cali, de nuevo, son totalmente desiguales. En la zona de Oriente y Ladera tenemos que la población, el 50% más o menos de los jóvenes terminan bachillerato y bachillerato en colegios que no son muy buenos, no son muy de buena calidad. Entonces, no solamente los que terminan en colegios de mala calidad.
y hay otro poco de que no terminan, simplemente no terminan. Entonces, claro, cuando entras al mercado laboral, una forma que tiene el empleador para saber si vas a ser bueno o mal trabajador son tus credenciales. Si no tienes credenciales, estás excluido. Bueno, mientras recuperamos a María del Pilar, quiero ya darle la despedida a Azucena, ya tiene otros compromisos que debe cumplir, pero igualmente gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos el día de hoy. Un gusto estar aquí. Hasta luego. Hasta luego, Azucena, que estés muy bien. Bueno, y vamos a revisar si ya tenemos comunicación con la profe María del Pilar. ¿Se cortó? Oh. Se Sí, cortó, pero sigamos con la explicación y con el contexto. Ya. Bueno, no, les estaba diciendo que cuando, cuando uno va a buscar trabajo o a presentarse una vacante, la única forma de señalizar sus capacidades es a través del nivel educativo. Entre más nivel educativo tenga, pues más demuestro al empleador de lo que soy capaz. Cuando yo no tengo un nivel educativo, que estoy por debajo del promedio de la ciudad, que es haber terminado el bachillerato, pues simplemente estoy excluida, no tengo posibilidades de competir, y eso es lo que pasa. Entonces, los niveles educativos en Cali son bastante bajos, y vuelvo y repito, depende mucho del sector de donde vengas, ¿sí? Sí, muy sí, bien. Iba a decir algo más, María del Pilar. No, perfecto. Bueno, María Camilo, hemos tocado dos temas importantes. La educación. ¿Cuánto influye la educación, la formación, el capital social a la hora de insertarnos en el mercado laboral? Ahorita yo quisiera hablar como de algo de forma que nos enfrentamos como jóvenes, y me gustaría hacerle esa pregunta a Érico, y es en las hojas de vida. Tú tocabas ese tema ahorita en las hojas de vida. ¿Cuánto influye la imagen de esa persona cuando va a pedir su trabajo y la edad a la hora de concursar con otra persona que quizás en su imagen física no se vea tan bien, pero tenga una buena apariencia, venga de un buen colegio, catalogado socialmente como bueno? ¿Cuánto tiene que ver ese rótulo social a la hora de la empleabilidad? Dani, la verdad te agradezco la pregunta, porque eso tiene que ver con algo que ya comentó Paul y que creo que se ha tocado por los lados. No podemos evitar los prejuicios de quienes toman las decisiones. Por ejemplo, ¿sí? María del Pilar estaba hablando cómo en Cali, en Colombia en general, y en muchos lugares, yo trabajo sobre empleabilidad en investigación hace un buen tiempo, y la cuestión de las credenciales son importantes. Y en muchos lugares una credencial, o sea, un certificado, es más importante que el conocimiento o la competencia real, pero eso marca la diferencia. Lo mismo va a pasar con la apariencia. Hemos hecho investigaciones hasta hace 2-3 años atrás en maestría y en doctorado, donde los seleccionadores todavía piensan: se presentó a la entrevista, la foto tiene una blusa de tiritas, no entra, ¿sí? Entonces, realmente la cuestión cultural, la cuestión de los prejuicios, es un asunto que en el trabajo que está haciendo Paul es fundamental. ¿Cómo haces para evitar esos sesgos culturales? No podemos. En el caso de la empleabilidad, son 4 las dimensiones que se conjugan al mismo tiempo. Una, los dispositivos de formación que te dieron certificado, o los dispositivos de formación, y esto llamo la atención de todos los jóvenes que estén acompañando este programa y los empleadores, y es cómo tú aprendiste muchas cosas que no tienen un certificado, pero que puedes demostrar que las puedes hacer. Y en una buena hoja de vida tú puedes poner lo que sé hacer, dónde lo hice y qué logré, que es diferente de tener la constancia de la que está hablando María del Pilar, que están exigiendo. En muchos lugares es más importante la constancia que si sabes o no. Aparte, tú aprendes los dispositivos de formación, donde aprendes a cocinar, a barrer, a trapear, a atender público, en la casa, con el tío, con el primo. O sea, logras identificar competencias mucho más allá que si te las certificaron. El otro elemento es la cuestión cultural. Nosotros no podemos controlar que ciertos tipos de trabajos y segmentos de trabajo sean más para mujeres que para hombres. Eso se llama división sexual del trabajo. Es un asunto cultural.
es complejo, pero no es un asunto que nosotros 6 vamos a resolver ahora, sino un asunto que nosotros tenemos que reconocer como una cuestión que afecta quién entra y quién no entra en los mercados de trabajo. Y a partir de allí se establecen unas ciertas formas de interfase que nos llevan a quién es de interés o no, pero insisto, por segmentos de mercados de trabajo, que supongo que Paul nos va a ayudar con eso, y no existe un solo segmento que diga para todos los jóvenes, no, para unos jóvenes aquí hay salida, para otros en este hay salida y viceversa. Bueno, y en ese orden de ideas me gustaría que Paul le complementara al doctor Rentería. ¿Usted qué piensa de lo que él acaba de decir? Estoy totalmente de acuerdo, o sea, al final el tema de sesgo está y debemos encontrar la forma de poderlo quitar. Desgraciadamente todavía los títulos son importantes pues en Colombia como en Latinoamérica, pero hay cada vez más empresas como Tesla, por ejemplo, en Estados Unidos, que está abierto a recibir candidatos, aún no hayan estudiado una carrera como tal, ¿no? Hay otras cosas que pueden estudiar las personas, hay bootcamps de programación, empresas de e-learning también, que puede ser bastante interesante también que se vayan formando por otros medios, ¿no? Y en cuanto a los segmentos donde hay más oportunidades hoy en día para temas de jóvenes o así, más que nada depende de la industria sobre todo. Con la pandemia nosotros pues estamos trabajando con empresas, por ejemplo, que están en la parte de e-commerce, empresas de logística, por ejemplo, supermercados en línea, todo lo que tiene que ver con software. Hay oportunidades enormes. De hecho, por ejemplo, en México, el dato es si hoy en día agregamos 50,000 personas que sepan desarrollar en el país, todos encontrarían trabajo, porque realmente hay una demanda increíble y muy alta en ese sector. Entonces, sí es cierto que hay lugares donde pues hay muchas más oportunidades que en otras, ¿no? Por ejemplo. Dani, han sido perspectivas muy interesantes las que nos han expuesto hasta el momento nuestros invitados, pero ¿qué acciones se deben tomar realmente para mejorar la inclusión laboral juvenil? Esto y mucho más al regreso de Parche Pro. Estamos de regreso aquí en Parche Pro con el tema del día, que es la inserción laboral de los jóvenes en Colombia. Y habíamos dejado, Dani, una pregunta pendiente que me gustaría que me la responda nuestra invitada María del Pilar. Desde su experiencia y desde las investigaciones que ha realizado en este tema, ¿cuál considera usted que deben ser esas acciones o esas medidas que se deben tomar para mejorar la empleabilidad de los jóvenes? Pues a ver, yo creo que hay como políticas de corto, de mediano y de largo plazo. Por ejemplo, me llama mucho la atención lo que decía Paul acerca de, digamos, de ese desfase que hay entre demanda y oferta. Él decía, es que se requiere gente que sepa o que tenga ciertas habilidades y no las hay, ¿sí? Bueno, entonces cuando uno nota que seguramente los trabajos que están o las vacantes que aparecen no pueden ser llenadas porque la gente no tiene ni las habilidades, ni la formación, ni las credenciales que de pronto está requiriendo del otro lado de la demanda. Entonces, yo creo que una de las políticas que se podría pensar a largo plazo, primero es que haya un match entre lo que están requiriendo las empresas, los empleos que están surgiendo con la formación que están teniendo los jóvenes actualmente. Es decir, me parece que allí no se logra como encajar esos dos para poder que haya, digamos, un equilibrio entre oferta y demanda, ¿sí? Hablando como de los principios básicos de la economía. Ahora bien, yo también creo que es importante la presencia del Estado con empleos generados desde el mismo Estado. Es decir, yo sí creo que para muchos caen en un círculo vicioso, ¿no? Se requiere que los jóvenes tengan experiencia, pero los jóvenes no tienen experiencia porque no han podido conseguir un trabajo porque les exigen experiencia. En la alcaldía pasada hubo un experimento de dar empleo a jóvenes, ¿sí? Que no era un empleo, no era como una especie de oportunidad paga
en la que los muchachos se incluían, es decir, les permitían tener un espacio en el que ellos hacían ciertas actividades, aprendían ciertas lógicas del mercado laboral, marco de seguridad social, etcétera, etcétera, y eso les permitía como la primera experiencia laboral. Yo sí creo que el Estado, buena parte, tiene que asumir ese costo de que si la empresa privada no es capaz de absorber esa mano de obra, tiene que de alguna parte tiene que salir. Sí, yo sí creo que aquí el Estado debería ser uno de los empleadores fuertes para los jóvenes y eso debería ser una política pública. Yo lo veo así, digamos, con la experiencia que he tenido con población vulnerable. Muy bien. Al respecto de lo que estaba hablando María del Pilar, María Camila y los televidentes de la propuesta de que el gobierno realmente debe hacer algo, hay una ley muy interesante, es el decreto 2365 del 2019, que establece lineamientos de políticas públicas donde los jóvenes que estén entre los 18 y 28 años, que no tengan ninguna experiencia, pero tengan un cargo profesional, pueden hacer parte del sector público. Es decir, que es muy interesante que los televidentes sepan de esta ley, porque si usted no tiene ninguna experiencia en el sector público, ya sea alcaldías, gobernaciones o estamentos nacionales, ustedes podrían aplicar completamente. Interesante, un dato importante que les acabas de dar a nuestros televidentes. Los invito a que veamos qué opinan muchos usuarios de Twitter acerca del tema de la inserción laboral de los jóvenes. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Jorge Andrés Hechem. Desempleo juvenil creció en Colombia durante la pandemia, consolidándose como la primera fuente de desempleo en el país y en el Huila. Debemos pensar en estrategias para el empleo con enfoque de edad también. Impulsar el emprendimiento es fundamental. Fabio Pinto. Preocupante panorama sobre desempleo juvenil en Colombia, que se ha convertido en un país sin oportunidades para los jóvenes, siendo más complejo para las mujeres. Urge una política económica que resuelva el problema desde la raíz. Antonio Fernández. El fracaso de la inclusión. Más allá de la inversión económica, está la necesaria renovación de un modelo educativo de los años 80 que deja sin futuro laboral a miles de jóvenes con discapacidad intelectual. Reforma ya. Juan Sebastián Pardo. El desempleo juvenil no es solo un tema de inserción al mercado laboral. ¿Cómo se construyen las aspiraciones de los jóvenes? ¿Debe un joven en la ruralidad aspirar a lo que desde la ciudad se presenta como el futuro ideal? Ivonne Vargas. Vamos a sumarnos. La empleabilidad de los jóvenes y la mejora laboral es una inversión a la que debemos apostar como podamos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, ya hemos visto diversas opiniones de varios usuarios de Twitter acerca del tema de la empleabilidad juvenil y me gustaría discutir el primer tweet que tenemos del día con nuestro invitado Paul. Lo voy a citar y dice: el desempleo juvenil creció en Colombia durante la pandemia, consolidándose como la primera fuente de desempleo en el país y en el Huila. Debemos pensar en estrategias para el empleo con enfoque de edad también. Impulsar el emprendimiento es fundamental. Y es claro, Dani, que con todo este proceso de la pandemia, los jóvenes se han quedado atrás, se han quedado rezagados, no solamente en temas laborales, sino también en temas de estudio. Entonces, si se retrasan los estudios, ¿en qué momento van a empezar ellos a emplearse también? Me gustaría hablar esto con Poli, que nos contara cómo ha sido la afectación del virus en México, por ejemplo. Yo creo que ha sido y sigue siendo como algo bastante triste, vamos a decir, en cuanto a empleabilidad. Obviamente vimos sobre todo en el mes de abril y mayo en México como los números estaban bajando. Poco a poco se está reactivando la economía, la verdad desconozco un poco cómo esté ahí en Colombia. Y es cierto que la situación para los jóvenes es algo complicada, ¿no? Yo lo que siempre recomiendo es... hay educación en línea que puede ayudar muchísimo de manera complementaria, obviamente, a la parte de la universidad, que son muy baratos y donde pueden aprender demasiado con respecto a posiciones que hoy en día están abiertas y que las empresas no pueden ahí cerrar. También aquí en México algo que está bastante, que existe, es todo el tema de un proyecto social que debe hacer el alumno, no sé si también está en Colombia, cuando está en la universidad es obligatorio, y entonces esa le da esa experiencia profesional que le ayuda mucho más a reinsertarse o bueno, más bien encontrar un empleo cuando termina la universidad.
Entonces, realmente el primer empleo yo creo que debe venir no cuando la persona se gradúa, pero mucho antes. Y siempre si ahí hay estudiantes o personas jóvenes que nos están escuchando, mi recomendación sería, aún trabajen, vayan, contacten a empresas, vayan a LinkedIn, contacten a las personas y hagan 6 meses de prácticas. 4 o 6 meses de prácticas, aprendan y luego será mucho más fácil encontrar un empleo donde les puedan pagar también mucho más. Entonces hay muchos sectores, paid marketing, temas de software, temas, o sea, enormes donde realmente hay empleo y más que nada lo que falta es que las personas terminen de capacitarse, ya sea a través de herramientas que pueden encontrar en línea o yendo directamente a las compañías diciendo yo estoy dispuesto a venir y a aprender durante 6 meses con ustedes, aún casi no me paguen porque sé que dentro de 6 meses ya estaré formado para encontrar un mejor empleo. Entonces realmente lo que deben hacer los jóvenes es no esperar que vaya a hacer algo gobierno, es ya empezar realmente a moverse un poco más de acuerdo a esos segmentos o lugares donde realmente se está moviendo la economía hoy en día, ¿no? María Camila, sumándome un poco a lo que decía Paul, ahorita lo estábamos hablando en el estudio, que una de las estrategias interesantes debería ser eso, que tú en la universidad tengas la oportunidad de empezar a hacer tu ejercicio y lo contaba desde mi experiencia, que ya en 10º semestre tuve mi práctica docente 1 año y eso fue lo que prácticamente me abrió el panorama profesional, tener esa experiencia antes de terminar mis estudios. Exacto, y según lo que nos contaba Paul, a diferencia de México como tal, aquí no se llama proyecto social, sino que se le dice pasantía o práctica laboral, y realmente sí es muy importante porque le cambia a uno la mentalidad como joven, porque es muy distinto cumplir un horario en la universidad a uno cumplir un horario en la oficina, a tener unos parámetros que seguir un jefe y demás, aunque en este sentido, ADECO, que es una empresa de recursos humanos, hace más o menos 1 año sacó unos datos que decía que más del 80% de los jóvenes que realizan su práctica profesional no logran conseguir el empleo en esa misma empresa. Entonces, digamos que es bueno ser un poco más proactivo, pero igual sigue habiendo dificultades también. Y en un momento donde la mujer gana un protagonismo impresionante, yo no puedo dejar a María Pilar de preguntarle este tuit, de que lo comentemos, y es el siguiente: preocupante panorama sobre desempleo juvenil en Colombia, que se ha convertido en un país sin oportunidades para los jóvenes, siendo más complejo para las mujeres. Urge una política económica que resuelva el problema desde la raíz. Y María Camila, todos lo sabemos, en este momento actual la mujer está ganando un protagonismo gigante. Y estaba leyendo algo acerca que en la única industria donde la mujer gana sobre los hombres es en la industria del entretenimiento, en específico en el modelaje. Entonces, María Pilar, ¿cómo estamos viendo este enfoque de género en la empleabilidad, en específico en las mujeres? Sí, yo creo que la mujer está cambiando como su papel dentro de esta sociedad, pero yo creo que sigue siendo muy, muy lento. La mujer sigue siendo empleada en ciertos espacios donde la figura importa, donde la presentación importa. Entonces, todavía la sociedad sigue encasillando a la mujer. Entonces, ciertos empleos son para las mujeres. Los hombres casi que frente a las mujeres tienen una mayor probabilidad de conseguir un empleo. ¿Sí? Hay mucha discriminación para contratar a una mujer porque se embaraza, porque se casa, porque tiene niños. Siempre hay unas barreras que desde los empresarios las están poniendo. Entonces las mujeres estamos como en un callejón sin salida porque por el solo hecho de ser mujer ya nacemos con unas barreras que son muy difíciles de derribar. Yo creo que, por ejemplo, ahora en Colombia ha habido movimientos, ha habido incluso esa alcaldía hablaba con alguien de la Secretaría de Desarrollo y me decía, mire, nosotros estamos promoviendo desde la Secretaría de Género que las empresas que tengan una cuota alta de mujeres empleadas pues van a tener un tipo de exención tributaria, porque digamos están tratando de igualar, ¿sí? la contratación, pero yo creo que en una situación con altas tasas de desempleo eso afecta aún más a las mujeres, ¿sí?
Bueno, hemos hablado de barreras que existen para la inclusión laboral y bueno, vemos que las mujeres realmente tienen unas barreras adicionales por temas de género. Me gustaría hablar con el doctor Rentería, porque pienso que, no sé, Dani, ¿tú qué opinas? Que hay que empezar a derribar muchos mitos que existen alrededor de emplear a gente joven, independientemente si es hombre o si es mujer, porque, por ejemplo, hay uno que es que a los jóvenes no les gusta trabajar. Y yo opinaría, Dani, que a los millennials y a los centennials sí les gusta trabajar. Hay una porción de ellos que sí quiere trabajar y que, de hecho, tienen un plus que son las herramientas tecnológicas. Pero, doctor Rentería, ¿qué otras tensiones existen o qué otros mitos y aprehensiones hay en cuanto a emplear jóvenes en estos momentos? Gracias, María Camila, y yo quisiera solo complementar algo que colocó Paul, porque hace parte de nuestras investigaciones en Univalle. Una cosa es la empleabilidad de profesionales y otra cosa es la empleabilidad de no profesionales. Y en buena parte de los datos que nos permiten diferenciar la empleabilidad juvenil de hombres, de mujeres, de viejos, la categoría que utilicemos, está inmersa la cuestión, como lo dijo desde el inicio María del Pilar, la cuestión de las credenciales. Realmente la pirámide de empleo, desempleo, trabajo protegido, trabajo no protegido, proyectos, es más favorable a quienes tienen más credenciales académicas. En ese sentido, la anotación que plantea Paul la hemos encontrado ya a lo largo de 15 años y es: usted tiene experiencia de trabajo, miren lo interesante, de trabajo, ni siquiera laboral certificada. Pues decía, haga la cosa gratis tantos días y con eso le da. Es experiencia de trabajo. Esa experiencia de trabajo es la ley, sí, que estaba citando ahora de alguna manera por los lados Dani, que es lo que está promoviendo el gobierno, y es que se certifique la experiencia, las prácticas profesionales, las pasantías y estas cosas como experiencia laboral. Al que está buscando certificados, como decía María del Pilar, eso le interesa. Al que está buscando conocimientos, que es parte del ejemplo que puso Paul, eso no le interesa. Le interesa que diga qué sabe hacer y dónde lo hizo. Quería solo diferenciar esa experiencia para el caso de la empleabilidad profesional de la no profesional, en la cual sí incide considerablemente la cuestión de la formación académica. Ahora, en cuanto a niveles, estratos socioeconómicos, sexo, edad, escolaridad, yo diría que el punto es mantenernos en la diferenciación y en un elemento que es muy difícil. Decía, ¿cuáles son las alternativas? La alternativa es a los programas que tienen entidades que obligatoriamente lo tienen que hacer en Colombia, como el SENA, el Servicio Público de Empleo y estas cosas, es apoyar la reflexividad de las personas para que el día que usen una plataforma como la de Paul sepan dónde están entrando y no que escriban en LinkedIn que son el mega funcionario, el que hizo de todo, y cuando van a ver, eso no es. O sea, la reflexividad, yo qué sé hacer bien hecho. Y en ese sentido quería anotar solamente que parte de lo que el sistema educativo tradicional no nos ha permitido es reflexionar sobre aquello que las condiciones actuales nos requieren. Para el caso del empleo no hay problema, porque tenemos un jefe que nos dice qué hacer, pero los servicios independientes, en el outsourcing, en el trabajo asociativo y demás, el trabajo cooperativo, lo que quieran, requerimos de otras formas de trabajar que nos obligan a leer el contexto. Entonces, uno de los desafíos, en el buen sentido, es volver a leer el contexto, y sorprendentemente lo que hemos ido descubriendo últimamente es que parte de la respuesta de eso está en los trabajadores informales. Ustedes nunca van a ver un trabajador informal vendiendo algo que no se venda. Siempre van a ver un trabajador informal vendiendo algo que se vende. Y yo insisto en este ejemplo. Hay uno en el centro de Cali vendiendo el estuche externo para el celular, pero de pronto se oscureció y en 10 minutos él ya tiene listo, ¿sí?, un paquete de sombrillas y de paraguas para vender. Esa persona no fue a una escuela de negocios a estudiar marketing. Esa persona le aprendió a leer contexto. Y creo que lo que nos pone todo esto al frente como paradojas, como potencialidades, es todo eso. Y sobre todo,
poniendo al frente que no todo el mundo está en la economía formal, que 50%, y ahí celebro los trabajos de mis colegas de la Facultad de Socioeconomía, que desde hace no ahora ni 5 años, sino mucho más, siempre han visibilizado que en América Latina más de la mitad de las personas trabajan en trabajos informales. O sea, eso es un elemento fundamental, pero sobre todo ver cómo realmente hablar de joven no es un asunto solo de la economía formal. Quiero cerrar este pedazo solo con esto. Miren, ustedes pueden tener una persona profesional, joven. Cuando digo joven estoy hablando de esas nuevas categorías con las que yo particularmente no estoy muy de acuerdo con la OMS y la OPS. ¿Por qué? Porque aumentaron la edad de 25 a 28 y a 29 para disminuir las estadísticas de desempleo de jóvenes. Esto es una cosa seria, es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, usted tiene 29 años y dice, es que yo soy joven, no tengo por qué estar trabajando. O las implicaciones sociales son mucho más serias que decir, estoy eximido por la OPS o por la OMS. Sin embargo, en esa edad económicamente activa, económicamente productiva, si se me queda alguna María del Pilar, sí, o Paul me dicen, porque son como 3 o 4 categorías que tiene la OIT para eso, es que la edad plena de aporte social, lo que sea. No, es que son diferentes grupos de jóvenes que tienen más o menos acceso, ¿sí?, a ese tipo de opciones para acceder a diferentes tipos de trabajo, y no podemos estigmatizar ninguno. Yo celebro la propuesta de Paul. Paul, después me gustaría tener una interacción de otro orden, porque hemos estado trabajando en cuestiones similares. Te lo digo en sentido amplio, de divulgarlo por América Latina e Iberoamérica. Pero es que no todo el mundo tiene acceso a eso. Ni siquiera Dani y María Camila al servicio público de empleo, porque para tú ir al servicio público de empleo en Colombia, léase el SENA, tienes que o irte a pie, o irte en bicicleta, alguien te lleva, o un bus que no siempre tienes cómo pagar. Entonces el acceso a las plataformas donde están las ofertas no es tan fácil, y no podemos decir que es que porque los jóvenes acceden, no quieren. Yo ya leí la semana pasada para otra conferencia que el SENA decía, tenemos 70,000 vacantes en el Valle, y ¿quién las puede ver? Solo el que vaya allá al servicio público o el que entre por internet, y no todo el mundo tiene internet en esta ciudad. Creo Muy que bien. El pedido de qué podemos hacer es cómo hacemos para masificar las opciones de acceso, para que tanto profesionales como no profesionales en condición de jóvenes, independientemente del sexo, puedan acceder a todo esto. Muy bien, Érico. Aquí nos podemos quedar, María Camila, reflexionando, indagando más sobre este tema, pero vamos a un corte y ya regresamos con mucho más en la inserción laboral de los jóvenes aquí en Colombia. Estamos de regreso aquí en Parche Pro, ya en nuestro bloque final. Me gustaría que empezáramos ya, Dani, a hablar de las conclusiones, de las reflexiones del tema del día de hoy, que ha sido bien interesante. María del Pilar, desde su experiencia y desde sus investigaciones, ¿cuál es ese análisis o esa reflexión que nos puede dejar el día de hoy en cuanto a la empleabilidad de los jóvenes en Colombia? Pues yo creo que la situación es realmente preocupante. Creo que no hemos logrado, como se dice popularmente, coger el problema por los cuernos. Es decir, ahorita que hablaban de esa posibilidad de empleo en el sector público, ¿sí? No sé si es lo mismo de lo que se está hablando ahorita, de que a los jóvenes se les puede pagar por horas. Entonces lo que uno observa con estos gobiernos es que las soluciones que plantean para disminuir el desempleo juvenil son situaciones de precariedad laboral. Es decir, a los jóvenes se les puede pagar por horas y pueden trabajar 5 horas y aparecen trabajando, ¿sí? Y ahora ya no están en desempleo. Es decir, las políticas que se crean
y que se piensan, son políticas que finalmente tampoco están llevando a resolver el problema. Entonces yo sí creo que tiene que haber una reflexión, tiene que haber comunicación entre quienes estudian el fenómeno y quienes toman decisiones de política. Me parece que hay una separación y es como una conversación sorda porque no logran, y lo que uno ve son patadas de ciego, es decir, no hay forma de que logren plantear soluciones de verdad efectivas para disminuir el desempleo juvenil. Muy bien. Paul, a mí me gustaría que reflexionáramos, tú hablabas de algo muy interesante ahora y era como profesional, pero no lo coloquemos solamente como profesional, coloquemos a esas personas que no son profesionales, que encuentren un problema para resolver. Sabemos que hay déficit en la educación, quizá si no eres de una escuela de negocios no tienes esas herramientas de emprendimiento, pero ¿cuál sería tu consejo hoy como joven emprendedor, como joven empresario que ya tiene una idea en marcha, caminando, exitosa, para todas esas personas que se comiencen también a volcar y no esperar solamente lo estatal, sino que comiencen a gestionar sus propias ideas y sus propios proyectos? Claro, mi recomendación sería que se acerquen hay muchas incubadoras, muchas aceleradoras, hay muchos programas que son gratuitos o que te toman un cierto equity, vamos a decir, un cierto porcentaje de la compañía que es mínimo, que puede ser como 5% más o menos, para que las personas rodearse más que nada de mentores que puedan ayudar en más que nada solucionar ese problema que están encontrando, ¿no? El mayor problema que veo aquí, al menos en México, pero yo creo que aplica en el resto del mundo en general, es invertir demasiado dinero en, oye, tengo una idea de una aplicación y voy a pagar una agencia y va a desarrollar todo, y al final darse cuenta que cuando está el producto pues no está jalando. Entonces hay muchos programas, pueden hacer un WordPress, pueden hacer nada más grupos de WhatsApp, grupos de Facebook u otro para testear el producto. Airbnb, antes de lanzar su plataforma, estaba probando si podían rentar cuartos en, creo que era eBay en Estados Unidos, y ahí cuando se dio cuenta que había ese product market fit, ¿no? Que realmente las personas estaban respondiendo a esa problemática, empezaron a desarrollar ese producto. Eso serían mis recomendaciones. Enamórense del problema, tienen que crear un MVP. Para eso recomiendo mucho un libro que se llama Lean Startup de Eric Rice, que les va a permitir justamente entender esa metodología de crear ese producto mínimo viable por muy poco dinero, ver si está jalando y poco a poco ir desarrollando la idea. Esa sería como mi recomendación principal para los que quieren emprender, sobre todo del lado tech, ¿no? Emprendimiento escalable, no tan tradicional, pero todo lo que tiene que ver con tecnología, páginas web, apps u otro. Bien, gracias, Paul. Bueno, y Paul, desde su perspectiva y desde México, ¿cómo ve usted el futuro del empleo juvenil en Latinoamérica en general? Lo veo muy bien, o sea, más que nada hay que educar de cierta manera a las empresas, los sectores de recursos humanos. Hoy en día, ¿qué quieren los jóvenes? Tienen esa necesidad de cultura que creo que no hablamos tanto, de ese fit cultural y de estar en una organización que es estar como en casa, ¿no? Estar muy a gusto. Entonces, las empresas que deben de hacer, mostrar quiénes son, si son pet friendly, si trabajan de manera remota, cuáles son sus horarios, edad promedio de los colaboradores, mostrar a través de fotos, videos, cómo son realmente, cómo es el día a día allá. Hacer esa difusión, unificar más que nada el proceso de reclutamiento, la difusión que no sea solamente en línea, pero que también pueda ser offline para llegar a un máximo de personas y eliminar esos sesgos. Esas serían mis recomendaciones por parte de las compañías para que al final podamos dar la posibilidad a todos los jóvenes que estén en la TAM de encontrar realmente o de poder aplicar de manera justa y tener procesos de reclutamiento justo para cualquier oportunidad laboral. Pero realmente lo veo muy bien y por eso estamos desarrollando esto en esa región del mundo, porque realmente sentimos esa oportunidad y que poco a poco las cosas están cambiando. Entonces realmente yo estoy muy positivo con esto. Muy bien. Bueno, estamos viendo que entonces, teniendo en cuenta esa opinión positiva de Paul, Dani, los jóvenes tienen esperanza. Tenemos esperanza de generar un cambio de empleabilidad, los jóvenes tienen esperanza de poder emplearse y eso es, pues es un aspecto positivo que queda del programa del día de hoy. Digamos que sí.
Yo creo que también importante, María Camila, y los televidentes, y lo que escuchábamos de Érico, que me pareció una metáfora muy bonita que me quedé reflexionando y lo englobé. No sé si Érico, me imagino que sí, lo ha tenido que haber visto, a Bauman, este sociólogo que habla sobre la sociedad líquida y cómo los vendedores del centro de alguna otra manera responden a la adaptabilidad de la economía, cómo van mutando. Y él habla de eso, que estamos en una sociedad posmoderna, que el que no se suba en el bus de la adaptabilidad queda por fuera. Y creo que esa fue una metáfora muy bonita, porque él te vende el celular, pero si llueve te vende la sombrilla. Y si salen los Pokémones, él te va a vender los Pokémones también. Y creo que eso es importante nosotros como jóvenes también entenderlo, María Camila, que llegó el COVID y hay que adaptarse. Y hay que mirar cómo desde nuestras habilidades, de lo que nosotros tenemos, podemos ofrecer. Entonces la adaptabilidad creo que también es fundamental entenderla en estos momentos. Claro que sí. Érico, en ese orden de ideas, ¿qué nos quieres complementar como reflexión el día de hoy? Yo solo quiero resaltar dos cosas. Primero, el emprendimiento de Paul, aclarando que está orientado a un grupo específico y particular de jóvenes. O sea, no a todos los grupos de jóvenes. Y la segunda es que diferenciar empleo de ocupación, que ya de alguna manera se había mencionado antes. Entonces, casi siempre estamos hablando de empleo formal, con condiciones de protección social, y lo que viene, que ya se mencionó hoy, es un asunto que es la fragmentación, deslaboralización, pero debo llamar la atención sobre una cosa muy importante para la economía informal, para los jóvenes y los no jóvenes. Es que la no laboralización ha sido la tradición de América Latina, sí, históricamente. Y lo que tenemos como el ícono, el ideal, es que todo el mundo tenga un empleo pleno, protegido, con prestaciones, y es lo que estructuralmente ha disminuido. Ahora, pensando en ustedes dos, Dani, sí, y María Camila, ustedes en este momento son altamente empleables, como Paul, sí, o sea, están en el top de los jóvenes empleables. Ojalá. Y sobre todo, no tienen que responder a la edad, pero sobre todo porque como hace 3-5 años la OMS y la OPS cambiaron la fecha, perdón, el rango, que ya no eran los 25, sino los 28 o 29, no les estoy preguntando, no tienen que responder, o sea que tienen más tiempo para ser jóvenes. Pero mi mensaje es, mire, esto es un asunto por segmentos de mercados de trabajo y por lecturas de contextos y condiciones de esos mercados de trabajo. No es una cosa generalizable para todo el mundo, que me parece que es uno de los grandes errores que hemos cometido los académicos, los políticos y detrás de los políticos los policy makers, o sea, los que hacen las políticas. Bueno, desde el inicio del programa empezamos a hablar de un contexto que nos mostraba que los jóvenes se encontraban en una especie, Dani, de encrucijada, sí, porque veíamos cómo ese deseo de los jóvenes de construir una vida a través de su trabajo, pues se frenaba y chocaba inmediatamente con un mercado laboral que no les ofrece oportunidades, que precariza su mano de obra. Pero ha sido muy interesante y muy bonito que a través de todo el programa con nuestros invitados hemos podido como concluir que hay acciones, que hay posibilidades, que hay medidas que se pueden tomar, no solamente esperar hasta que el Estado reaccione, sino que también nosotros los jóvenes podemos tomar medidas, ser un poco más proactivos y capacitarnos para luchar con todo el sesgo y esas barreras que nos pone el mercado laboral. No, y que también como jóvenes y que estamos aquí como profesionales, pues nos toca también mirar a ver cómo podemos reinventar nuestro trabajo. Aquí en estos momentos hay un artista que está presentando, entonces imagínate. Por supuesto. Quiero agradecer muchísimo a Érico, también a María del Pilar. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias por sus aportes, por sus reflexiones, y espero que sigan analizando este tema tan importante desde cada una de sus ramas en específico, y sigan aportando conocimiento que tanto lo necesitamos. A Paul también muchísimas gracias por acompañarnos, por toda esa perspectiva y ese contexto que nos generó desde la realidad mexicana. A ustedes en sus casas también muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que nos van a encontrar como @canal Univalle TV. Nos vemos el próximo miércoles con mucho más aquí en Parche Pro, nuestro programa de opinión juvenil. Soy Dani Pozo y mi compañera
María Camila Cartagena. Nos vemos la próxima. Chao.